Bueno, buenas tardes a todas y a todos, a toda la comunidad de la UNSAM y en especial a estudiantes, docentes y no docentes de la flamante Escuela de Arte y Patrimonio. Agradecemos la presencia de las autoridades de la universidad, por supuesto al rector Carlos Greco, a las autoridades de la escuela, secretarias y secretarios, directoras y directores de los centros, y en particular de Sandra Cid, nuestra directora del Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio CIAP, unidad de doble dependencia de la escuela y de CONICET, con las que organizamos este evento. Hoy nos reunimos para dar comienzo al ciclo lectivo 2021 con una invitada muy especial. Se trata de la curadora y museóloga francesa Cécile Dassault, quien nos ofrecerá la conferencia Arte Contemporáneo y Obsolescencia Tecnológica. Le agradecemos mucho por aceptar nuestra invitación y por compartir con nosotros su experiencia y conocimiento en este momento tan especial para la escuela. Un momento en que, a pesar de la complejidad de las circunstancias que atravesamos, es un periodo de crecimiento y fortalecimiento de las conexiones entre la comunidad aquí reunida, que se dedica a la creación e investigación en arte y patrimonio desde múltiples perspectivas y disciplinas. Antes de presentar formalmente a Cécile, voy a darle la palabra al rector, Carlos Greco, seguido de la decana, Laura Malosetti, y después empezaremos la intervención de nuestra conferencista. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto poder compartir con ustedes este momento, este espacio, esta actividad. Muchas gracias por invitarme. Sepan que poder nutrirme de estos espacios que son los que reflejan las verdaderas actividades sustantivas de la universidad, para mí es un gran gusto. Nosotros que siempre nos estamos, por así decir, agobiados, atosigados con cuestiones de gestión, políticas institucionales. Vengo de una reunión del plenario del CIN de 9 horas, y entonces este es un páramo. Para mí la verdad que es un gran regocijo poder compartir con ustedes esta actividad. Y además, en estas instancias que yo considero muy propiciatorias, auspiciosas, porque se dan en un momento tan particular de la escuela, de la reciente creada escuela. Y entonces, esta posibilidad de conjugar en esta actividad y en esta conferencia las esencias de estas dos unidades, estos dos institutos que se han unido en esta nueva construcción, la verdad que es muy alentador, muy desafiante además, porque forma parte de esta construcción colectiva. Entonces el desafío de asumirlo como tal, de que lo que durante tanto tiempo fue una idea, un sueño, hoy se materializa y que ahora entonces hay que llevarlo adelante. Hay que asumir el compromiso, hay que darle cuerpo, materializarlo, y además hacerlo crecer en el sentido de que lo que siempre decimos, que la suma de dos institutos no es 2, no es 1 más 1, 2. Esto seguro es 3 o 4 en términos matemáticos. Así que eso es un gran desafío. Por supuesto, invitarlos entonces a asumir ese desafío de esa construcción colectiva, a los profesores, a los estudiantes, a los investigadores, a los no docentes, a las autoridades, a esto que además se da en una condición tan particular, ¿no? Por decirlo de manera elegante y suave, tan hostil, para lo que ustedes, en particular aquellos que se dedican al arte, a la restauración, que necesitan de la materia, del intelecto aplicado a los cuerpos, a los objetos, a las construcciones, al arte en sí misma, y eso que, producto de la imposibilidad de la presencialidad, se hace más arduo, pero no hay que desalentarse, hay que seguir trabajando en estas condiciones en las que muchas veces estamos solos, cada uno en su lugar, cada uno en su oficina, en su taller, pero estamos juntos, paradójicamente. Estamos solos, pero juntos detrás de ese gran proyecto. Estamos a la distancia, pero a la vez estamos próximos por la idea del prójimo, porque nos sentimos una comunidad cohesionada, nos sentimos todos atraídos y estimulados por esta gran aventura, que es la aventura del conocimiento. Entonces,
invitarlos a comenzar un nuevo año académico bajo estas nuevas consignas, bajo estas nuevas expectativas. Sepan que desde el punto de vista, digamos, formal y procedimental, estamos a horas de que nos habiliten a poder retomar algún tipo de actividad práctica que tiene que ver con actividades presenciales. Lo vamos a hacer con mucho cuidado, con mucha precaución. Saben ustedes que hace horas se anunciaron nuevas medidas de prevención para evitar que esta segunda o tercera ola de contagio crezca exponencialmente, pero entonces lo vamos a hacer cumpliendo los protocolos, pero sí tratando de priorizar esos espacios de trabajo presencial que para ustedes son imprescindibles, sepan que está dentro de nuestra agenda, pero entonces abordar este desafío, que es un desafío que desde el punto de vista macro es la construcción día a día de esta nueva escuela, y desde el punto de vista micro esas clases, esas experiencias, esas investigaciones, esos trabajos aplicados que expresan ese capital intelectual que tiene esta gran escuela en la construcción y en la transmisión del conocimiento. Así que hoy nos predisponemos a escuchar a un referente, como lo hacemos siempre, a un maestro que nos ilustra, que nos permite interactuar, que nos permite nutrirnos de su saber, y que esa sea la consigna del trabajo cotidiano, en la que los maestros acompañan a sus discípulos, y los discípulos también, de ellos también tenemos que aprender, de ellos también tenemos que nutrirnos, así que ese trabajo de ida y vuelta, esa pedagogía colectiva, que sea también sobre la base del respeto, del reconocimiento al otro, que podamos construir este saber que tenga también una gran perspectiva de la justicia social. Y ese también es un gran valor que esta nueva escuela ha construido en estos últimos tiempos, de su gran involucramiento con la sociedad, con aquellos que menos tienen y que más necesitan. Entonces, que es un arte que dialoga y que es interpelada por la realidad, que es una restauración que también es interpelada por esa sociedad. Así que buena jornada. Muchas gracias nuevamente a la decana, a todo ese equipo por la invitación. Muchas gracias a la conferencista y tengan una buena jornada. Bueno, señor rector, los agradecidos somos nosotros por esta intervención. Creo que es un momento histórico para esta escuela, porque es la primera apertura de clases en común, y en este sentido la figura de Cécile Dazot tiene un carácter casi simbólico, además de real, en el sentido de que suma muchas de las inquietudes que a los estudiantes de los dos institutos desvelan hoy. Creo también que la constitución de esta escuela implica un crecimiento institucional para la universidad. Son zonas que habían ido creciendo un poco informalmente y hoy van a tener ciudadanía plena. Esto es un camino que tenemos que empezar a recorrer y aprender, a funcionar como claustros, a ser responsables de nuestras elecciones y a pensar todos en el bien común. Y sobre todo, creo que esta conferencia de hoy tiene una idea central e importante desde el primer momento en que empezamos a diseñar esta escuela, que es derribar fronteras. Cécile Dazot es curadora y museóloga especializada en arte contemporáneo. Realizó un posgrado en Filología Clásica en la Universidad Sorbonne París 4 y es egresada del Institut National du Patrimoine. Fue directora del Museo de Valladolid, perdón mi francés, en el 2000, y encargada de arte contemporáneo en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Estrasburgo entre el 2001 y el 2005. Dirigió el programa de investigación sobre conservación de arte contemporáneo en el Centro de Investigación y Restauración de los Museos de Francia entre el 2006 y el 2019. Allí desarrolló un programa dedicado a la obsolescencia tecnológica como problemática específica del arte contemporáneo en el campo patrimonial, que es el tema del que nos va a hablar hoy,
y allí fundó la rama francófona de la International Network for the Conservation of Contemporary Art en el 2014 y fue docente del Instituto Nacional de Patrimonio y en la École du Louvre, ¿no? Entre el 2006 y el 2019. Bueno, antes de darte la palabra, Cecil, quiero agradecerte muy especialmente que hayas aceptado esta invitación. Te pido mil disculpas por el impasse, pero bueno, como decía antes, estamos muy contentos de tenerte con nosotros. A los asistentes les pido que mantengan por favor apagados sus micrófonos mientras Cecil da la conferencia y que vayan escribiendo sus preguntas en el chat para que una vez que ella termine podamos formulárselas y responder. Bueno, Cecil, bienvenida. Muchas gracias, Carolina. Entonces, voy a armar el PowerPoint. Aquí está. Imagino que lo ven. ¿Está todo bien? Y no está en pantalla completa todavía. Ah, no está en pantalla completa. Un ratito. Se fue. Vuelvo a armarlo. Pero yo no lo veo. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Ahora lo ven? Sí, perfecto, ahí está. Okay. Soy yo que veo solo el PowerPoint y no veo nada y nadie, pero no importa. Arrancamos así. Bueno, entonces, gracias para todo. Ante todo, quería agradecer al Centro de Investigación en Arte y Patrimonio, el CIAP, por la invitación, a Carolina Barneas y a Laura Malosetti, y pedir disculpas por mi castellano. En el segundo capítulo de su Historia de las Técnicas, Histoire des Techniques, publicada por primera vez en el 1990, Bruno Giacomi menciona el método de los enciclopedistas. Traduzco. Los autores se jactaron de recurrir a visitas de manufacturas o talleres, de fabricar modelos para adquirir un conocimiento perfecto de las máquinas y de los procesos antes de hacer una descripción detallada en la enciclopedia. Giacomi sigue explicando que se inspiraban también en antologías que circulaban, pero con el telar, considerado una de las máquinas más complejas de la enciclopedia, no fue suficiente. Diderot contrató la asistencia de dos técnicos, un obrero del telar y un mercero. Cito. Con respecto al telar, por ejemplo, Diderot se basó en una descripción muy precisa que tomó prestada de la Biblioteca Real y hasta la conservó 2 años, tanto le costó enfrentarse con la complejidad de esta máquina. Contrató además a Barras, un obrero parisino especialista en la fabricación de medias, a quien le pidió un informe. Las láminas y las nomenclaturas originales que usó fueron realizadas por el mercero Jean André a su vuelta de Inglaterra, donde Colbert lo había mandado con cierta misión hacia 1664. Fin de cita. El trabajo de los enciclopedistas fue inmenso e inconmensurable. Sin embargo, las contribuciones imprescindibles del obrero del telar, especializado en la fabricación de medias, y del mercero, fueron opacadas, invisibilizadas por la figura del filósofo. En la misma época, las bellas artes y las academias en las que se enseñaban o se transmitían las disciplinas artísticas se constituyeron precisamente diferenciándose de la artesanía. En el origen de la institucionalización de las artes, con la emergencia de las academias y de los museos, la distinción o la oposición entre artes y artesanía, arte y técnica,
se impuso dejando una huella profunda y ese extracto de la película de Agnès Varda, Les glaneurs et la glaneuse, Los espigadores y la espigadora, realizada en el 2000, ilustra en pocas palabras e imágenes el fenómeno de la obsolescencia tecnológica. La misma directora comenta, cito, vi cómo se tiraban montones de televisores y cómo enseguida alguien recuperaba el cobre. Es el cobre de las bobinas deflectoras, fin de cita. En La explotación mercantil del pasado, publicado en el 2017, Luc Boltanski y Arnaud Esquer escriben, traduzco, un producto industrial siempre tiene como perspectiva, a corto o largo plazo, la de convertirse en desecho. Gran parte de las cosas que admiramos en salas en las que se exponen colecciones prestigiosas o en museos, por no decir todas, como sugiere el antropólogo Michael Thompson en un libro seminal, Rubbish Theory, fueron en determinado momento de su carrera considerados como desechos. A lo largo del siglo XX, el campo del arte contemporáneo se extendió hasta el punto de no admitir, en términos de materiales, soportes o técnicas, ningún tipo de limitación. Este proceso dinámico hace del arte contemporáneo, de la historia del arte y de su conservación y restauración, un campo constantemente en construcción o deconstrucción. Un rasgo característico del arte contemporáneo y con un enfoque un poquito más amplio del arte a lo largo del siglo XX, desde las primeras vanguardias, es la integración en las obras de objetos producidos por la industria. Eso provoca un hiato inédito entre dos sectores gobernados por principios radicalmente distintos. El arte, desde la creación de las primeras academias de bellas artes en el siglo XVII, se diferencia explícitamente de la artesanía por la unicidad y la originalidad de sus producciones. Al contrario, la producción industrial genera series de artefactos estandarizados. Un producto industrial siempre tiene como perspectiva a corto o largo plazo la de convertirse en desecho, escribían Boltanski y Esquer. Al contrario, la perspectiva temporal del arte es ilimitada. Un efecto de la porosidad entre la creación artística y la producción industrial es la integración en el campo del arte no solo de artefactos producidos por la industria, sino también de dispositivos técnicos, o sea, que son alimentados por una fuente de energía, electricidad es la más común, y que producen una transformación energética, o sea, un funcionamiento, movimiento, luz, sonido, imágenes, etc. Para producir energía o funcionar, un dispositivo técnico desgasta necesariamente ciertos componentes que a la larga hay que sustituir o renovar. Como un cuerpo extraño, los dispositivos técnicos se incorporan en las obras de arte con su propio metabolismo. Otro rasgo característico de los dispositivos técnicos es que padecen de obsolescencia tecnológica. Fenómeno socioeconómico, la obsolescencia tecnológica consiste en la depreciación de un material o de un equipo independientemente de su deterioro físico. Consiste en la evicción del mercado de un producto sustituido por otro equivalente, supuestamente con mayor rendimiento. Equivalente es decir, distinto. En el contexto patrimonial, la noción de sustitución de un consumible por otro equivalente es inmediatamente problemática. La exigencia inherente a los dispositivos técnicos de reemplazar ciertos componentes por otros rigurosamente idénticos ya constituía un primer cambio de paradigma con respecto al principio histórico de unicidad de la obra de arte, estrechamente fundado en la autenticidad de los materiales. La imposibilidad de conseguir repuestos idénticos y la necesidad de encontrar piezas solo equivalentes desestabiliza de forma todavía más importante los cuadros deontológicos tanto de la historia del arte como de la conservación de las obras.
Hacia los años 2000, por ejemplo, en la mayoría de los países del mundo, la producción de lámparas incandescentes fue suspendida. El motivo alegado era el gasto energético, una producción excesiva de calor, el 90%, con respecto a la emisión de luz, el 10%. Todos sabemos por experiencia personal que las diferentes lámparas dadas por equivalentes, sean halógenas, fluorescentes o LED, son muy distintas por su aspecto y su morfología general o por su modo de emitir y difundir luz. En principio, la integración de productos industriales en el campo artístico no tiene ningún límite. En la práctica, logramos identificar tipos o categorías de dispositivos que se encuentran de forma recurrente: luz artificial, movimiento motorizado, tecnologías de imágenes y sonido, tecnologías de información y comunicación. Históricamente, la noción de obsolescencia tecnológica surge en el contexto de la revolución industrial, en ensayos sobre la sobreproducción y la crisis del empleo a consecuencia de la mecanización. En Estados Unidos, traumados por la crisis del 1929, la crítica de la técnica se volvió en un tema central. En 1934, Lewis Mumford, autodidacta, apasionado de historia del urbanismo tanto como de la técnica, publica Técnica y Civilización, una reflexión crítica sobre la técnica. En 1977, El mito de la máquina denuncia explícitamente la producción de artefactos con una duración de vida, según él, demasiado breve. En 1934, Bernard London, agente inmobiliario, publica Ending the Depression Through Planned Obsolescence, considerado como el primer texto en mencionar la noción de obsolescencia. Estrechamente asociada con la noción de planificación económica en una perspectiva socialista y antiliberal, la obsolescencia planificada, según Bernard London, consistía en una medida reguladora. Concretamente, se trataba de afectar a los equipos técnicos tales como autos, electrodomésticos, etc., una duración de uso limitada en el tiempo, con la idea que eso podría estimular la producción y el empleo. En los años 90, en Francia, como en muchos países europeos, se inauguró un plan para reactivar la producción automóvil nacional. Al cambiar su auto y comprar uno nuevo producido por el mercado nacional, se cobraba un subsidio. El dispositivo permanece hoy en día con una orientación o una coartada medioambiental. Ahora conviene aclarar la diferencia a menudo ignorada o silenciada entre obsolescencia planificada, obsolescencia programada y obsolescencia técnica. La obsolescencia programada consiste en una disminución deliberada del funcionamiento de un producto, programando una avería o un daño. Dos ejemplos: las impresoras con un chip programado para que dejen de funcionar después de determinado número de páginas imprimidas. Otro es la pequeña palanca de tostadoras eléctricas que sirve para bajar la rejilla donde se coloca el pan. Demasiado frágil, se rompe. El mecanismo central, la resistencia, sigue funcionando, pero la tostadora está fuera de uso. En Francia, desde el 2015, la obsolescencia programada es considerada un delito. La obsolescencia técnica es un fenómeno mucho más amplio e insidioso, un fenómeno de masa. No afecta a los artefactos singulares, sino a toda una generación o toda una serie de artefactos sin provocar ninguna avería, ningún daño. Con la obsolescencia técnica, lo que se encuentra fuera de uso y del mercado es una serie completa de productos debido a la aparición de una nueva generación parecida, pero distinta, supuestamente más competitiva y sobre todo incompatible con la anterior. La incompatibilidad es el punto medular. Por ejemplo, una computadora o un celular que sigue funcionando
pero que el usuario cambia porque el sistema operativo se volvió incompatible con la nueva versión de un programa o de una app. Para volver al contexto norteamericano del principio del siglo XX, la transición de un modelo de producción dominado por la ingeniería valorando robustez y longevidad a otro basado en la diversificación y la renovación constante de los productos se encarna en la oposición histórica y mítica entre Ford y General Motors. Any customer can have a car painted any color as long as it is black, según dijo el mismo Henry Ford. O sea, todo cliente puede tener un auto pintado de cualquier color siempre y cuando sea negro. General Motors desarrolló, al contrario, una estrategia comercial basada en la diversificación y la renovación constante de los modelos. La temática de la obsolescencia tecnológica volvió a imponerse en los debates a principios de los años 2000. La prohibición por ley, como lo vimos, de la producción y de la comercialización de las lámparas incandescentes, efectiva en el 2010 en la Argentina, y la reducción sin precedente de la duración de vida de los equipos vinculados a las tecnologías de información y comunicación, hicieron de la obsolescencia una problemática económica, social y ambiental de suma importancia. El ensayo de Gilles Slade, Made to Break, publicado en el 2006, fue uno de los primeros ensayos sobre el tema, seguido en el contexto francés de Bon pour la case de Serge Latouche, muy inspirado por Gilles Slade. En 2010, una película de Cosima Danoritzer con un título poco sensacionalista, The Light Bulb Conspiracy, y con la participación de Gilles Slade y Serge Latouche, contribuyó en difundir el tema. En Francia, en el 2013, se tradujo además el ensayo de Bernard London con una introducción de Serge Latouche. Concretamente, en el campo artístico y en el patrimonio, la conservación de dispositivos técnicos y el enfrentamiento con la problemática de la obsolescencia visibiliza la noción de funcionamiento ausente de la historia del arte, ausente también de los escritos teóricos sobre la restauración y de las cartas deontológicas de la profesión de restaurador. Las tres obras representadas en la diapositiva incorporan dispositivos técnicos, pero ninguno está activado. Se ven unas lámparas en una obra Fluxus de Bob Watts, un automóvil, un Alfa Romeo accidentado de Bertrand Lavier, proveniente del Museo de Estrasburgo, donde trabajé de curadora durante 5 años. Incluso me tocó acompañar la obra para una muestra en una colección privada en Düsseldorf, donde me preguntaron si hacía falta inflar las gomas. Una heladera, en otra obra de Bertrand Lavier, Bonnot sur Nevada, una síntesis muy eficaz de la historia de la escultura. En caso de deterioro o de daño en una de esas obras, la restauración no concierne el funcionamiento del mecanismo, sino solo el aspecto de los materiales, vidrio, plástico, metal. Se trata, entonces, de una restauración ilusionista. En comparación, las tres obras presentadas en esta otra diapositiva integran dispositivos técnicos activados. Lámparas incandescentes en el Monument de Boltanski, Christian y Noluc, muy utilizadas por el artista. La característica del globo y el color muy cálido de la luz incandescente es emblemática de su trabajo y, por supuesto, de una época. Movimiento motorizado en Requiem pour une feuille morte de Jean Tinguely, una instalación monumental con mecanismos muy frágiles y un funcionamiento caótico característico del arte cinético de aquella época, una forma de arte povera o tecnopovero. Por fin, un mecanismo refrigerante, mecanismo de heladera a temperatura ambiente que genera la producción de escarcha en la obra de Calzolari. Como justamente no está previsto para estar colocado fuera de la heladera, es muy delicado y con frecuentes averías.
En caso de daños o deterioro, estas obras demandan una restauración funcional que mantenga o arregla los mecanismos, pero teniendo en cuenta además el uso específico de las técnicas por los artistas. Requieren entonces competencias en ingeniería y en restauración, por supuesto. Nosotros siempre trabajamos con restauradores e ingenieros en una colaboración muy estrecha. Reflexionar sobre las consecuencias de la obsolescencia tecnológica en la conservación del arte contemporáneo presupone entonces un reconocimiento de lo específico del arte contemporáneo, un reconocimiento de la parte técnica de las obras, de lo bajo técnico, para retomar la expresión de lo bajo corporal forjada por Mikhail Bartin, el teórico literario ruso, en sus escritos sobre Rabelais y el grotesco, en 1965, o sea, contemporáneamente a la emergencia de un uso masivo y creciente por los artistas de artefactos o dispositivos técnicos industriales. Presupone también un reconocimiento del valor artístico de obras integrando artefactos ordinarios, artefactos sin atributos, y presuposa, en fin, un reconocimiento del siguiente principio: si todo es arte, todo se restaura. Publicada en el 1963, la teoría del restauro de Cesare Brandi constituye hoy en día, todavía más de 50 años después, el zócalo de la disciplina, una longevidad descomunal que llama la atención. Traducido a muchos idiomas, generó también un sinfín de comentarios. Parcialmente modificada, completada o criticada, sigue siendo una base imprescindible en la práctica de la restauración del arte en general y del arte contemporáneo. Pero sorprendentemente, pocos saben que Brandi publicó 2 ensayos en 1952 sobre el arte contemporáneo, titulados La fine de la vanguardia y L'arte d'oggi. Publicó otro en 1978, ancora La fine de la vanguardia. En 2008 fueron reeditados en Italia por la editorial Quodlibet, con una introducción del filósofo especialista de Brandi, Paolo D'Angelo, que empieza con las siguientes palabras, traduzco: si ustedes quieren deshacerse de este libro, háganlo. No será una tarea demasiado difícil. En casi cada página, Brandi les dará buenos motivos para considerar inaceptables sus argumentos. Fin de cita. De hecho, nunca fueron traducidos a otro idioma. Para calificarlos muy brevemente, más que ensayos, son panfletos con una crítica tanto severa como reaccionaria sobre el arte y la cultura en aquella época. Que la lectura de esos ensayos no genere mucho entusiasmo ni empatía puede ser, pero que permanezcan ignorados cuanto la restauración del arte contemporáneo hace constantemente referencia a Brandi no deja de llamar la atención. Hace 2 años, Daniel Cohn, docente en filosofía en la Sorbonne, en París, y directora de la colección en la editorial de l'École Normale Supérieure de París, se mostró muy interesada y aceptó publicarlos traducidos al francés. La traducción está hecha y estoy precisamente ahora escribiendo la introducción. La indiferencia y el desprecio de Brandi por la mayor parte de la creación artística de su época explica por qué esta quede totalmente fuera de su aproximación teórica de la restauración. Sorprendentemente, la integración creciente de artefactos industriales en el arte a lo largo del siglo XX y hasta ahora no borró para nada la figura del artista. Muy al contrario, la reforzó. La figura del artista no se disolvió en el producto de consumo, no fue desmantelada en las cadenas de producción, no cayó en el anonimato del supermercado. Marcel Duchamp, Andy Warhol, Jeff Koons y muchos otros artistas se convirtieron en estrellas, casi prevaleciendo sobre las obras, tapando y opacando aún más su dimensión técnica. En 2018 organicé en el C2RMF un coloquio sobre la conservación de las latas de conserva integradas en obras de arte.
latas de conserva todavía llenas de alimentos y cerradas. La Escuela de Arte y Restauración de Neuchâtel en Suiza había empezado un proyecto de investigación sobre el tema y buscaba una institución con la cual colaborar. No existía ningún estudio sobre esta problemática. Ahora mismo estoy finalizando la publicación de los actos. El MoMA de Nueva York tiene una obra de Warhol del 1962 titulada Campbell's Soup. 32 serigrafías sobre tela ofrecen una representación pictórica y gráfica de la desde entonces famosa sopa. El Centre National des Arts Plastiques en París, el CNAP, por su parte, posee una obra del mismo año y con el mismo título, pero se trata de una verdadera lata de Campbell's Beef Noodle Soup, firmada por el artista. A pesar de las similitudes iconográficas en lo que hace a materiales, soportes o técnicas, las dos obras tienen muy poco que ver la una con la otra. Considerada desde el punto de vista de la conservación, una lata de conserva es un objeto compuesto, es decir, un artefacto constituido por materiales indisociables que pueden tener interacciones destructivas entre sí. En el caso particular de las latas se complica por la presencia de alimento cierto esterilizado, pero sin embargo perecedero, y se complica también por la dificultad de acceder al contenido, la apertura siendo una operación destructiva e irreversible. Hicimos radiografías de latas para observar qué informaciones podíamos conseguir, tanto sobre el contenido como sobre el contenedor. El resultado nos sorprendió mucho y muy positivamente. Aquí pueden ver e identificar garbanzos y sardinas. Los elementos constitutivos de la lata de metal son también muy reconocibles. La idea era, o sería, hacer lo mismo con las obras, incluso la Campbell's Soup de Warhol del CNAP. La lata convertida en obra evidencia como un artefacto aparentemente muy simple y ordinario se transforma en un objeto muy complejo y problemático una vez reubicado en el contexto artístico y museal. Revela la obra como objeto técnico. Parece obvio hoy en día, en el campo del arte contemporáneo, que todo puede ser arte. En la práctica, desde el punto de la conservación, no es para nada evidente. Todavía cuesta considerar que se pueda conservar y restaurar con tanto cuidado un objeto ordinario o sin atributos. La mirada sobre el arte a través del prisma de la conservación enfatiza resistencias epistemológicas en considerar como tales obras hechas con lo que fuera del museo serían desechos. Durante 13 años tuve la oportunidad de estudiar varios dispositivos técnicos. Trabajé mucho sobre las luces y más particularmente sobre el neón. El último estudio que me tocó dirigir fue sobre monitores de tubos catódicos. Las colecciones de arte contemporánea cuentan con numerosos monitores de tubos catódicos. Desde finales de los 60 hasta los 80, la tecnología CRT, utilizada también para recibir las transmisiones televisivas o en el campo de la seguridad para la vigilancia, era el único modo de difundir imágenes video. En los 80 apareció la videoproyección y tuvo un éxito casi inmediato entre los artistas. Por un tiempo, las dos tecnologías fueron utilizadas contemporáneamente. Sin embargo, a partir de los años 2000, la tecnología CRT fue gradualmente desplazada por otras. Pantallas de plasma o de cristal líquido, el CD sobre todo. En el 2015, el C2RMF empezó un estudio genérico sobre los monitores de rayos catódicos. La primera constatación fue la casi ausencia de documentación técnica. Nada nuevo en esa observación, muy al contrario, la necesidad de documentar ha pasado a ser un verdadero mantra en el campo de la conservación del arte contemporánea y nada parece generar más consenso.
pero todo depende de lo que se entiende por documentación y de los recursos movilizados para cumplir con ese objetivo. En 2013 tuve la oportunidad de dirigir un número de la revista del CEDESRMF, TECNE, donde publiqué una entrevista con Alain Perron, con la tilde en la E, un técnico del servicio audiovisual del Centre Pompidou, con quien colaboraba desde hacía un par de años. Alain Perron trabajó más de 35 años en el Centre Pompidou, del 1982 hasta que se jubiló en el 2019. Cito, pregunta, ¿cuál es su formación? Alain Perron. Tengo una formación de operador técnico en radio y televisión y en ingeniería automática. Desde los 70 tuve varias experiencias profesionales como montador electricista o reparador de televisores. Cursé muchas formaciones en electricidad, electrónica o ingeniería automática. Las evoluciones técnicas planteaban siempre nuevos problemas obligándonos a formarnos permanentemente. Las formaciones en electrónica que cursé ya son obsoletas y dejaron de existir. Fueron desplazadas por formaciones en informática. Pregunta, ¿existen todavía obras con monitores de rayos catódicos en el museo? Alain Perron, todas las obras desde los 60 hasta los años 2000 fueron realizadas con monitores de este tipo. Hoy en día, los tubos catódicos no se fabrican más. Hace poco, por precaución, reemplazamos en algunas obras los televisores de tubos catódicos por el último modelo existente y disponible, aunque el formato no fuera exactamente el mismo. Hoy, la mayor dificultad es conseguir repuestos. Antes yo conocía a los proveedores y los locales especializados. Todos cerraron. Algunos técnicos saben aún arreglar un televisor de tubo catódico y demás equipos electrónicos analógicos, pero serán cada vez menos porque ya no se enseña. Y en cuanto a las pantallas planas, vienen con todo integrado. Aparte de un número muy limitado de módulos disociables, vienen en un solo bloque y por lo tanto son muy difíciles de arreglar. Ahora se tiende más bien a cambiar todo el equipo antes que a repararlo. Me parece importante conservar equipos, aunque fuera solo para colectar repuestos hoy agotados que se pueden extraer de dispositivos más antiguos. El museo tendría que dedicar un depósito al almacenamiento de material. Llevo años pidiéndolo. Pregunta. ¿Usted recomienda también la conservación de los manuales técnicos? Sí, era mi objetivo cuando llegué al museo hace 30 años atrás, pero lamentablemente no fue posible. Se tendría que haber suscrito abonos anuales con los distribuidores para recibir sistemáticamente todo lo que salía. A título personal, tenía un abono con Panasonic y recibía unos 50 manuales técnicos al año que todavía me sirven. Aquellos manuales son muy especializados y solo los profesionales los pueden entender. Señalan con una alta precisión la función de cada componente y permiten intervenir por niveles. Actualmente es muy difícil conseguirlos. Un proyecto interesante sería organizar una bibliotécnica, podría ser colectiva y compartida entre varios museos. Pregunta. ¿Le piden documentar sus intervenciones, entregar informes? Alain Perron. Lo único que puedo entregar son diseños técnicos. Es mi única manera de comunicar. Fin de cita. Alain Perron tenía guardado el manual de usuario y el manual técnico de uno de los monitores CRT más común, el PVN de Sony. El manual del usuario consta de 6 páginas poco densas, replicadas en varios idiomas. Se limita a explicar cómo prender, apagar y conectar el equipo. A modo de comparación, el manual técnico tiene 52 páginas. Existe solo en inglés,
Está organizado en 7 secciones que corresponden a 7 niveles muy diferenciados de aproximación del equipo. Estudié varias obras con monitores CRT. La primera fue Becoming Invisible de Marina Abramovic, obra del FRAC Besançon del 1994. La última fue Zapping Zone de Chris Marker, realizada por el artista para la muestra Passage de l'image en el Centre Pompidou en 1990. En el 2017 tuve la suerte de poder estudiar uno de los casos más emblemáticos de la conservación y restauración de video, Buddha's Catacomb de Nam June Paik. Existen distintas versiones y muchas variantes de esta obra del pionero en el uso artístico del video, o considerado tal. Existen distintas versiones y muchas variantes, y una de estas está en el Museo de Sable d'Olonne, una pequeña ciudad marítima en el oeste de Francia, un museo de arte moderna en ex-abadía de arte moderno, con una colección importante de obras de Victor Brauner o Gaston Chessac, respectivamente vinculados con el surrealismo y el Art Brut. Realizado en 1983, Buddha's Catacomb fue adquirido por el museo en 1986. La instalación se compone de una escultura de bronce, cabeza de Buda, dispuesta arriba de un pequeño montón de tierra, una videocámara y un televisor. Un monitor CRT GBC Nibico 3040F, de un diseño muy particular, totalmente esférico, recuerda un casco de moto. La tinta de la carcasa del original era negro. La cabeza de Buda y su imagen reflejada por el monitor se enfrentan cara a cara. Reinterpretación tecnozen del mito de Narciso tuvo un éxito crítico inmenso. Pero se convirtió también en un caso mítico en el campo de la conservación del arte contemporáneo después de una conferencia de Didier Ottinger, entonces director del museo, en un coloquio organizado director del Museo de Sable d'Olonne, en un coloquio organizado en el 1992 por el Institut National du Patrimoine y publicado en 1994. La imagen que ven acá está reproducida en la publicación. La mayoría de los especialistas de arte contemporáneo y de conservación conocen esta obra y su historia por esa única imagen. Según el relato de Didier Ottinger, a 2 años de la adquisición en 1988, el monitor dejó de funcionar. No lo pudieron arreglar, tampoco encontraron otro ejemplar del mismo modelo. Contactaron el estudio del artista, que recomendó una sustitución por cualquier otro tipo de monitor. No importaba que fuera de aspecto distinto. Así que se cambió el monitor por otro de diseño más común, pantalla rectangular. Además, era a color cuando el primero era blanco y negro. Todo se hizo con la validación del estudio del artista. En 1992, la Fundación Cartier en París pidió el préstamo de la obra para una muestra titulada Vraiment Fou. En esa ocasión, el monitor original fue reparado y la obra recobró su aspecto original con el monitor esférico GBC y la imagen en blanco y negro. Esa nueva etapa fue a su vez aprobada por el artista, pero poco después, el mismo año, 1992, Buddha's Catacomb fue expuesta en la Cité de la Musique et des Sciences et de l'Industrie, en la Cité des Sciences et de l'Industrie, en la Villette, siempre en París, en la muestra Machine à communiquer, donde el monitor fue robado. Surgió de la Villette la propuesta de fabricar un facsímile del monitor. Fue plebiscitada por el museo y por el artista.
En 2017, Gaëlle Rageot, directora del museo, contactó el laboratorio de Musée de France, el C2RMF. Nos mandó toda la documentación que tenía, sobre todo fotos, que acabo de mostrar y que permiten tener una cronología de las evoluciones sucesivas de la obra. Colaboré para este estudio con un ingeniero, Pierre Lafardel. Después de 10 años de trabajar en un departamento de investigación y desarrollo en la industria automóvil, se aburrió y decidió dedicarse a la restauración del arte contemporáneo. En 2017 fuimos juntos al museo. En la documentación no encontramos nada fuera de lo que había ya recibido, pero pudimos ver todo el equipo. En un momento, después del 1992, el museo había encontrado un monitor GVC idéntico, pero de carcasa idéntico al original, mismo modelo, pero de carcasa blanco hueso. Ese tampoco funcionó nunca. Lo que más nos impactó fue la diferencia abismal entre el supuesto facsímile y el monitor original, tanto que la palabra facsímile parecía inadecuada. La videocámara de origen funcionaba, tan solo necesitaba unos pocos arreglos. Didier Ottinger lo mencionaba en el texto de su conferencia, traduzco: el tamaño es superior al original y no reproduce la forma de casco de cosmonauta. Fin de cita. Pero sin comparación entre los dos equipos, con una foto en blanco y negro y el monitor visto desde atrás, era imposible darse cuenta. En la foto que ilustra su texto, además, falta el cable de conexión entre el monitor y el videocámara. Me parece muy sintomático de lo trucho, entre comillas, de este aparato. Aquí se ve la foto y sin el cable conectado. La primera decisión que tomamos fue buscar un monitor GVC idéntico con internet. Fue fácil y lo encontramos muy rápido. Trajimos los 3 otros monitores que pertenecían a la historia de la obra para documentar de manera comparativa las etapas sucesivas y estudiar más de cerca el monitor GVC. Todas las obras que pasan por el C2RMF están sometidas a una campaña de fotografía e imaginería científica. Este proceso sistemático recuerda la fotografía médica o criminológica de Charcot o Bertillon en el contexto francés, contemporánea de la aparición de la fotografía. Constituye una supervivencia en el campo del patrimonio de este método de control y de vigilancia de los cuerpos, de registro y de fichaje. Trasladarlo a objetos sin atributos producía un efecto particular. El contraste entre lo ordinario de esos artefactos y la rigidez del procedimiento lo evidenciaba como tal. Estaba claro que estas imágenes compensaban parcialmente la carencia de documentación técnica, pero la fascinación que ejercitaban y la reivindicación por los objetos técnicos del arte contemporáneo en un acceso igual a los métodos de análisis del laboratorio contaron mucho en la decisión de documentar los equipos obsoletos con el mismo protocolo. Aparte del tamaño distinto, el monitor GVC tenía muchas características que no se encuentran en su réplica, como visiera de plástica que daba al monitor GVC su forma perfectamente esférica, comparable a un casco de moto, zócalo disociable, el facsímile no tenía zócalo. El monitor de origen, el GVC, tenía un diseño técnico muy sofisticado y una concepción técnica también muy elaborada. Al contrario, el facsímile era muy grosero. La carcasa en fibra de vidrio parecía muy mal hecha, hacia la pintura había sido aplicada pésimamente.
La tecnología era muy básica, muy al contrario de la del GBC, que constituía una proeza técnica. En fin, mientras que el GBC era un objeto de excepción, ese era muy rústico. Pero la diferencia más impactante era la naturaleza de los dos objetos. El monitor original provenía de una fabricación industrial. El otro resultaba de una realización artesanal, la carcasa, y de un ensamblaje también artesanal, la integración del monitor en la carcasa. En ese sentido, procedían de dos realidades o dos modos de existir, según la fórmula consagrada por el filósofo Simondon, totalmente distintos. Es cierto que el artista validó las dos opciones. Por lo tanto, se puede considerar legítimamente que las dos son aceptables, pero no por eso son equivalentes. Actúan en la obra y se analizan de manera totalmente distinta. No producen el mismo efecto, no tienen el mismo sentido, no remiten al mismo contexto histórico y técnico. Los equipos técnicos en las obras son marcadores de tiempo, llevan en sí y transmiten un contexto específico que desaparece con la sustitución por otra tecnología. Las radiografías mostraron claramente que la organización de los distintos módulos en el interior de la carcasa del GBC no correspondía a lo habitual. Al contrario, la repartición de los elementos electrónicos en el caso del facsímile era clásica. Se suele invocar la intención artística. En caso de que la intención artística sea algo delimitado y fijo, lo que es muy opinable, la semántica de una obra no se reduce a esa intención. Se constituye de varias capas o facetas variables según el contexto, según la época. Esa semántica múltiple y variables de los artefactos en las obras participa ampliamente, desde mi punto de vista, de la noción de obra abierta definida por Umberto Eco. La historia de una obra como Budas Catacomba se asemeja a un palimpsesto y necesita precisamente que se recuerde y registre las etapas sucesivas de su evolución. La exigencia patrimonial de que una obra permanezca siempre idéntica, salvada de la obsolescencia por la hipótesis ahistórica de un núcleo indiferente a los cambios tecnológicos, corre el riesgo, perdiendo el hilo de las evoluciones técnicas y contextuales de una obra, de truncarla o consolidarla gradualmente. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Cecilia. Fascinante tema el que nos trajiste y bueno, creo que deben estar todos con muchas ganas de preguntarle muchas cosas a Cecil. No sé si quieren escribir en el chat las preguntas o quieren pedir la palabra para preguntar. Y si no, yo puedo arrancar con una pregunta sencilla, pero que me quedó ahí un poco en la cabeza. Es con respecto a la cuestión del... Tú decías que para reemplazar ese monitor GBC en la obra de Nam June Paik, cuando eligieron el televisor que era distinto, el cuadrado, que era otra cosa, el taller del artista lo había aceptado, digamos, que fuera un monitor completamente distinto en su tecnología. Entonces creo que ahí hay como un punto interesante que, digo, para comentar, que es la cuestión, como a ti te interesa tanto estas cuestiones sobre la autenticidad, ¿no? Sobre la intención del artista y sobre esta estrategia de la palabra del artista para tomar algunas decisiones en el arte contemporáneo. Quería, bueno, que comentaras con respecto a, en el momento en que tuvieron que hacer la restauración, si ese paso, digamos,
esa autorización de ese momento, digamos, podía indicar que la obra restaurada podía tener otra imagen, ¿no? Otra forma. Sí, lo que pasa es que Nam June Paik era muy abierto y cambiaba también según los momentos. Entonces, esta otra versión, porque es casi otra versión de la misma obra, es válida, porque fue de todas formas, no solo aceptada, pero con entusiasmo, ¿no? A él, creo, le divertía también ver esa obra que cambiaba. Pero para mí no significa que se pueda olvidar lo que era la original, porque tenía también, o sea, las dos pertenecen en la historia de la obra, por eso es una forma de palimpsesta. Lo que pasa es que a veces los museos tienen tanta ansia que no funcione, que apenas el artista dice, bueno, cambiamos y está bien, se quedan muy contentos y está bien la última versión y se olvida un poquito, o sea, el riesgo es esto. Está bien lo que dijo Nam June Paik, pero también cuando la Fundación Cartier dijo, bueno, pero nosotros realmente queríamos presentarla con el monitor original porque, no sé, le parecía más interesante como objeto, Nam June Paik también dijo, sí, está bien. O sea, yo creo que la decisión del artista y la decisión del responsable de colección son distintas. Y, por cierto, de todas formas, lo que dijo Nam June Paik, bueno, está bien, podemos cambiar el monitor. Por cierto, un responsable de colección esta decisión no la podría tomar solo. Claro. Bueno, le doy la palabra a Torcuato. Hacer la pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Pensaba también en cierto paralelismo que se puede trazar con otros medios artísticos, a donde, por ejemplo, en la música van cambiando los dispositivos de reproducción y de grabación y se pasa del vinilo al cassette, al CD, pero la obra se sigue entendiendo como la misma, o el mismo en el cine, ¿no? Donde pasa de la cinta al formato digital. ¿Por qué pensaba entonces... o sea, hay cierta idea de purismo de la tecnología en el arte visual que por ahí no permite que la obra trascienda en el tiempo en ese sentido, si se es tan estricto, ¿no? Bueno, no es que no permite que se transmita y que se cambie, porque, por ejemplo, todas las películas que eran al principio film fueron digitalizadas, trasladadas y presentadas digitalizadas. Entonces se hace. Lo que pasa es que no es un problema para mí hacerlo, pero es un problema olvidar el formato original, porque no creo que se pueda decir que el formato original sea indiferente. Por ejemplo, hablar de música, un disco vinilo, o sea, tiene una duración limitada y entonces los artistas pensaban en términos de, o sea, cuando uno creaba discos, los creaba con un formato, o sea, todas las técnicas tienen imponen condiciones en un cierto senso a la creación artística. Por ejemplo, otro ejemplo, antes del video, muchos artistas de la performance registraban, captaban las performances con películas de 16 milímetros. Y muchos artistas que hoy llamamos videastas, Vito Acconci, Bruce Nauman, toda esta generación, antes trabajaban en realidad con film, pero con una cinta de film que costaba carísimo y que duraba muy poco, era impensable hacer las performances que hicieron después que duraban horas. Entonces, el formato, aunque no se pueda trasladar un contenido de un formato a otro, la obra no habría sido la misma con otra tecnología. Hay un vínculo que no se puede, yo no creo en esta división entre el equipo, la técnica y la obra, como una obra pensada y la técnica como un accesorio, ¿no? Me parece que se crea con la técnica, ¿no? David. ¿Pediste la palabra?
Lo hice sin querer, perdóname, Carolina, justo estaba escribiendo en el chat. Pero bueno, voy a leer lo que estaba escribiendo. En ocasiones, estoy a cargo del área de danza en el instituto y me pareció sumamente reflexiva hacia el interior de mi disciplina en particular. Estaba escribiendo que en ocasiones en las artes escénicas tienen diferentes intérpretes a medida que van cambiando año a año las reposiciones de obras y demás, y que hay algo en cada reposición que cambia y es evidente, pero muchas veces es inexplicable, que es aquello que cambia. Entonces, tomaba esta idea de lo original y del primer pensamiento o esa primera idea en relación traspolada al campo de la danza. Y estuve pensando en eso durante gran parte de la charla y le agradezco que me haya compartido. Sí, porque no es que hay una versión original y después no importa, o sea, hay varias versiones que se sobreponen. Sobre la danza, nosotros estuvimos trabajando también porque nos interesaba mucho el tema de la notación, porque es el ejemplo que siempre se toma, sí, pero bueno, en música y en danza hay la notación, entonces la obra está ahí, es como si fuera un código y toda la obra está inclusa en este código. Y hay muchas cosas fuera de este código. Y por ejemplo, en las artes escénicas, yo que soy un poquito obsesionada sobre la técnica, todo el aspecto técnico no está documentado. O sea, las luces, son cosas totalmente... Entonces, en danza la notación sirve y es súper interesante para registrar los movimientos, pero el movimiento no es todo en la danza, hay muchas otras cosas. Facundo, si quieres hacer la pregunta que escribiste en el chat. Sí. No, mi pregunta era más o menos para Cecil. En caso de que una obra de arte contemporáneo esté compuesta por elementos no tradicionales como los que estoy nombrando, supongamos una escultura que está realizada en plaquetas electrónicas. Ahí el conservador, restaurador, tiene que generar las aptitudes de la manual para poder intervenir esa obra desde otra perspectiva, ¿no es cierto? Sí, es todo el problema. Por eso al principio de la charla hablé de los enciclopedistas y de su colaboración con obrero, o en el caso del telar, con el obrero especializado en fabricación de medias y también con el mercero, ¿no? Hay que generar una colaboración con la ingeniería, hay realmente que generarla. En el campo de la conservación del arte se admitió que la restauración se hace entre un restaurador, un curador y todo el campo del análisis, los análisis químicos y físicas. Eso funciona muy bien ahora para las bellas artes tradicionales, pero con el arte contemporáneo hay que agregar al físico-química también un ingeniero o un técnico, eso sí, y hay que importar también en el campo del arte un conocimiento técnico. Pero lleva Buenísimo, tiempo. muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Yo quiero preguntar algo mientras ustedes piensan. Otra pregunta, tenemos un ratito más para preguntar. Que tiene que ver con esto que nos mencionaste hace un poco rápido sobre los libros sobre el libro de Cesare Brandi. Porque la verdad es que, bueno, para la formación de los restauradores es, como tú decías, un pilar fundamental. Entonces, quería saber, ya que estás en plena producción de esa presentación, si nos cuentas un poco más
¿no? De qué es lo que hay ahí, qué es lo controversial que aparece de Brandy en ese texto. Lo que pasa es que por eso fue un poquito difícil encontrar, sorprendentemente, porque Brandy, como decías, es realmente el monumento de la restauración mundial y casi único, o sea, y fue difícil encontrar una editorial que quisiera publicar estos textos, porque a pesar del aspecto un poquito desagradable, como lo dice Pablo D'Angelo en su introducción, porque realmente para Brandy el jazz no es música, porque África no es civilización, el cine ni hablar, porque es, o sea, pero me parece que no publicarlos y silenciarlos es como crear algo, un angle mort, se dice en francés, o sea, una zona oscura. O sea, para mí hay que publicarlo, pero me acuerdo de una discusión con el Institut National du Patrimoine que me decía, pero ¿por qué publicarlo si no hay nada interesante para el restauro del arte contemporáneo dentro? Entonces a ellos no les interesó. Pero bueno, seguro que no se va a encontrar, no se encuentra en este libro ninguna solución para restaurar el contemporáneo. Pero primero se encuentra vías para pensar por qué el arte contemporáneo tardó tanto en estar pensado como tal en el campo de la restauración. Y sirve también para pensar que, bueno, hay que hacerlo ahora. Otra cosa es, ¿por qué no hubo otra teoría que sucedió a Brandy? Porque hay escritos, hay teóricos, pero no sé qué ustedes opinan, pero no hay una teoría del mismo, o sea, con la misma importancia, y sigue siendo la referencia casi única, ¿no? Y creo que es porque la teoría del restauro permanece una zona donde hay poca gente, o sea, los historiadores del arte tienen poco acceso a las obras y los restauradores restauran sin tener acceso también, sin tener... En Francia, por ejemplo, el estatus de los restauradores es privado, aunque trabajen en el museo, tienen un estatus privado. Entonces, no son gente que tienen tiempo de investigación, muchos lo quieren, sobre todo la generación más joven, pero tienen poco tiempo para eso. Entonces, los restauradores no se atraviesan mucho en el campo de la teoría. La historia del arte, sobre todo en arte contemporáneo, no está muy metida en el restauro. En Italia un poquito más, pero o sea, no surgió nada después de Brandy. Y a veces me dicen que es porque los sistemas muy teóricos, muy densos y así, no se hacen más hoy. No sé si será un motivo suficiente. Yo creo que es una falta o sea, hay que crear una disciplina también, hay que mezclar más la formación de los restauradores y de los conservadores, lo que están haciendo también en esta nueva escuela, imagino. Sí, exactamente. Eso es lo que queremos, a lo que aspiramos. Isabel. Hola. Me sorprende pensando, pensé que había más gente antes. Bueno, nada, me encantó la conferencia, Cecil. La verdad es que es una maravilla ver un poco la historia de la pieza de Pike, me pareció muy hermosa. Y no sé si querías, me quedé pensando en esa interacción tan fallida con el Museo de Ciencia, que supuestamente debería tener una mirada, digamos, interesante sobre el problema de la técnica, y a la vez ese uso tan, no sé cómo decirlo, pero artístico de Pike, ¿no? Usando ese monitor redondo, ¿no? Que parece la cabeza de un astronauta, ¿no? En relación con Buda, digamos, hay algo ahí de... no sé, de miradas y de usos de la técnica diferentes, complementarios,
no sé, me parece que es algo súper interesante para reflexionar. ¿Y qué pasó con la Villette? Y ese falso casco de utilería, ¿no? No, pero el verdadero shock fue que yo siempre había leído, fabricaron un facsímile y en la foto realmente no se ve la diferencia, porque es una foto de lejos, blanco y negra, pero y cuando llegué con él, porque siempre cuando trabajo con museos me dicen, no, te mandamos todo, no necesitas venir. Y yo siempre voy porque descubrí a lo largo del tiempo que cuando me dicen que me mandaron toda la documentación, a veces sí, me mandaron todo lo que hay en la carpeta del museo bajo el nombre del artista de la obra, pero no me mandaron no sé, las facturas, y a veces las informaciones están en las facturas que dicen exactamente dónde se encuentra exactamente, qué tipo de lámpara fue utilizada y todo eso. Entonces, esta vez la directora Gael Rayo me decía, no hace falta que vengas. Digo, no importa, venimos, los dos no hace falta. Sí, venimos igual. Y venimos con cámaras de foto, todo, y de hecho, la verdad es que esta vez no encontramos nada más en la documentación. Realmente había hecho un trabajo espectacular y no había mandado todo. Pero cuando vimos los cuatro equipos, uno cerca del otro, o sea, el GBC y el facsímile, para mí fue un shock. Realmente hay que publicar esas imágenes. Y no entiendo por qué en el coloquio del 94 no las publicaron, porque no sé, es un modo de disimular un poquito también la diferencia tan abismal entre los dos. Sí, totalmente. Buenísimo. Las podemos publicar, Cecilia. Tenemos el anuario de tarea que tiene la convocatoria abierta. Aprovecho para hacer la pauta. Con gusto. Y está totalmente abierto para estos cruces y estas investigaciones. Laura. Tienes desactivado el micrófono. Que hay una pregunta primero de Daniel Saulino. Sí, Daniel, ¿quieres hacerla? Sí, cómo no. Es válido desde el punto de vista de la conservación introducir dentro del monitor, supongamos, de tus rayos catódicos, un chip que genere una señal analógica, sin tocar ninguna estructura interna, sino inhabilitando las placas, pero que estén presentes, y una pequeña placa generadora de video que active el tubo de rayos catódicos. ¿Es válido desde el punto de vista de la conservación? No creo que se pueda responder así. O sea, cada obra necesita un estudio más general para entender, o sea, depende de la obra y de cómo explota la técnica, porque el problema es que los artistas, cuando utilizan la técnica, la utilizan a menudo de manera poco estándar. Entonces utilizan ciertos efectos de la técnica, quizás que la técnica no era previsto para eso. Y entonces no se puede responder así de modo categórico, depende realmente de cada caso y... Bueno, yo quería, me quedé muy fascinada con la conferencia, me gustó mucho y efectivamente creo que el cruce de disciplinas aparece clarísimo en la conferencia. Y pensaba en el caso Brandi en relación con el caso Romero Brest, que estudió Andrea Giunta, que fue la profesora de muchos historiadores del arte que están aquí, y que Romero Brest tuvo una palabra, era el crítico más influyente de Latinoamérica, y tenía primero una opinión muy pobre y pésima opinión del pop art, y luego cambió de idea, ¿no? Entonces pensaba, bueno, me parece que es muy importante publicar de un manual
digamos, de un teórico que es considerado infalible, bueno, un momento en el cual sus ideas estéticas sobre el arte contemporáneo estaban jugando en sus criterios de restauro, ¿no? Y esto me parece que ayuda a pensar históricamente esos criterios, ¿verdad? A ponerlos en historia y revisarlos todos. Sí, 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 pero en Francia no fue fácil para mí encontrar un editorial que lo quería hacer. Y yo creo que no solo, o sea, en Italia no había sido republicado desde los años 50, entonces más de 50 años después lo republicaron. Y no fue traducido a ningún otro idioma. Y es muy fácil encontrar que existe, o sea, basta ver la biografía de Brandi y se ve que escribió esos textos, ¿no? Y me sorprendió mucho, o sea, ver que están tan ignorados, o sea, son problemáticos, sí, pero mejor hablar de los problemas que silenciarlos. Y además, o sea, Paolo D'Angelo hace una lectura interesante. Yo solo insistí, porque bueno, en el tiempo de la charla era difícil, pero insistí sobre el punto un poquito desagradable, porque la verdad es que es bastante chocante leer este texto. Pero la interpretación de Paolo D'Angelo es interesante, porque dice que toda esa mirada de Brandi para Brandi más o menos desde el romanticismo, el arte se perdió, o sea, se equivocó. Y entonces hay toda esta mirada muy de declino del occidente, todo eso, o sea, que conocemos, que muy de la época, muy además en los principios del fascismo en Italia, o sea, se ve muy bien de dónde surge todo eso, ¿no? Y lo que escribe Paolo D'Angelo, que quiere ver el aspecto interesante o ver lo interesante que puede salvar de eso, digamos, es que el discurso que hace Brandi sobre la fine del arte que llegó a un final, es el mismo con una mirada distinta, pero con una opinión distinta, pero es la misma análisis que hicieron ciertos críticos muy de moda, tipo Arthur Danto, todos los post-hegelianos que plantearon una fin de una época para otra, ¿no? Este pensiero no solo de la ruptura, pero realmente se acabó. Y entonces es interesante también, su introducción es muy interesante en este sentido. Y es interesante porque no niega, o sea, no dice, bueno, dice eso, pero en la época todo el mundo hablaba así. No, dice realmente es chocante, pesado y bueno, es difícil leerlo, pero hay que analizarlo bien para ver que hay también análisis que se encuentran hoy en día en análisis muy contemporáneo, en teorías críticas de arte contemporáneo. Entonces eso también es interesante. Buenísimo, apasionante ese tema porque, digamos, está también, o sea, toda la crítica historiográfica creo que es fundamental para poder entender también, ¿no? Esa centralidad que tiene, bueno, una tarea por hacer. Bueno, ya estamos terminando nuestro tiempo de charla. Quisiera, para cerrar, bueno, por supuesto, agradecerte una vez más por esta estupenda charla y por esta oportunidad también de intercambiar contigo nuestras inquietudes. Y bueno, le doy ahora la palabra a Laura, un pequeño cierre, ya que en tu apertura tuviste así una interrupción abrupta, ahora que ya otra vez volvimos a la armonía. Te dejo estos últimos 5 minutos para cerrar la charla. Bueno, sí, la verdad que nos llevamos un susto. Bueno, quería agradecerte muchísimo, Cecilia, en nombre de vos,
las preguntas que han hecho desde otras disciplinas, desde la danza, desde la música, también me dejaron pensando mucho. Creo que nos dejaste pensando mucho a todos. Y bueno, ojalá podamos presentar este libro pronto y discutirlo. Y además, bueno, ojalá podamos seguir intercambiando experiencias y actividades contigo. Bueno, gracias a ustedes. Me gustó compartir eso con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, bravo. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, nos veremos en la próxima.